Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Cuando pensamos nosotros en un día misionero, o hablamos de un día misionero, pues hablamos de un día en el que no solamente oramos por las misiones y ofrendamos por las misiones, sino que también pues pensamos en la tarea que nos ha correspondido a nosotros, que no es solamente orar y ofrendar, sino también predicar, o sea, también compartir el Evangelio con quienes no le conocen. Recordemos que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esa tarea todavía no se ha concluido, no ha terminado. Hemos dicho ya que una de las cosas que la iglesia tiene que hacer, pues es, por supuesto, reunirse para rendir culto a Dios, para adorar al Señor, exaltarle a Él, darle honra y gloria, reconocimiento y gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, que nos ha salvado, ¿verdad? Eso tenemos que hacer nosotros, es una de las razones por las que la iglesia existe, para adorar al Señor, y en ese adorar y cantar y tributarle alabanza, pues Dios también nos está edificando, nos está perfeccionando y nos está preparando, por supuesto, para la venida del Señor, para nuestra reunión con Él, como dicen las Sagradas Escrituras. Pero esa tarea no hace que la iglesia permanezca acá, porque esa tarea la seguiremos haciendo de todas maneras en la eternidad. Seguiremos por siempre adorando a nuestro Dios, por siempre glorificando a nuestro Dios. Estaremos con el Señor dándole honra y gloria, siempre. Así que esa tarea incluso del perfeccionamiento, si el Señor no ha terminado su obra en mí, como no lo ha hecho todavía, sino que me está todavía perfeccionando hasta que sea a la imagen de Cristo Jesús, si Él no ha terminado todavía conmigo, esa tarea, esa labor no hace que el Señor se demore un poco más, sino que cuando el Señor aparezca, pues seremos transformados inmediatamente y seremos semejantes al Señor, como dice también las Sagradas Escrituras, ¿no? Le veremos a Él tal como Él es. Pero en cambio, si hay otra tarea que también tiene que hacer la iglesia, aparte de la de con los salvos, y es con los que no son salvos, con los que no conocen el Evangelio. La iglesia está llamada a testificar, a anunciar. Recordemos lo que el apóstol Pedro está diciendo, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta segunda tarea, la de la proclamación del Evangelio, la de la predicación o evangelización, sí hace que el Señor nos mantenga todavía acá. O sea, una de las razones por las que todavía no ha venido el Señor no es porque no le hemos alabado suficiente, no es porque no le hemos adorado suficiente, no es porque Él no haya terminado su obra en nosotros, pero sí es porque aún no hemos evangelizado a todo el mundo. Todavía hay algunos que deben oír la palabra del Señor y seguro que creerán y se convertirán al Señor y serán añadidos a su iglesia, y por causa de ellos, dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, lo que hace que usted y yo todavía permanezcamos aquí en esta tierra, sufriendo con enfermedades, con problemas, con inquietudes, con pagos, con deudas, con tantas cosas, ¿verdad? Con cambios de clima, con todas las cosas que tenemos que soportar los mortales, lo que hace que todavía estemos aquí esperando la redención de nuestros cuerpos en ese arrebatamiento glorioso que ocurrirá en cualquier momento, es que no hemos predicado todavía el Evangelio al que está necesitado. Entonces, si usted desea de verdad, como deseamos los que hemos sido salvos, a partir con el Señor en las nubes y estar para siempre con Él pronto, anunciemos
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con esta breve introducción quiero meterme en el tema que les quiero compartir hoy. Bueno, no todo claro, pero una parte seguramente que quedará para en otra oportunidad seguir compartiendo. Y es acerca de la iglesia en Antioquía. Antioquía. ¿Qué saben ustedes de Antioquía? A ver, ¿ustedes saben algo de esa ciudad? ¿Hermanos? No. ¿Y las hermanas? ¿Tampoco? Bueno. De ahí llamaron a los hermanos cristianos. Ahí en esa ciudad le pusieron por apodo a ellos cristianos. Muy bien, en la ciudad de Antioquía. En el Nuevo Testamento aparecen dos Antioquías. Una Antioquía que es esta que mencionamos en el capítulo 11 y de la que vamos a hablar ahora es la Antioquía de Siria, una provincia al norte de Israel, Siria. Y la otra es la Antioquía de Pisidia, que va a aparecer en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en otra provincia en Asia Menor. Vamos a hablar de la Antioquía de Siria. Bien, vamos a mirar algo para tener una ilustración, digamos, de lo que ocurría en esa ciudad. Ustedes saben que después de que vino el imperio medo-persa, vino el imperio griego también. Y los griegos, el jefe de ellos se llamaba Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Ese señor, joven, conquistó casi todo el mundo. Conquistó lo que en esa época se conocía del mundo y llegó incluso hasta la China, o estaba yendo para la China cuando murió. Murió joven, a los 33 años. Cuando él murió, cuando Alejandro Magno murió, el reino, el imperio griego, que era bien grande, se repartió entre sus generales, entre los que le seguían a él. Esa parte de Israel, la parte de Judea y la parte de Palestina, que conocemos hoy, quedó entre dos reinos. El reino del norte, donde gobernaban la familia de un general llamado Seleuco. Y en el sur, en Egipto, estaba otro general llamado Ptolomeo. Entonces, entre Malaquías y Mateo, que hay un periodo de 400 años, pasa lo del imperio griego y luego viene también lo del imperio romano y eso. Pero entre ese lapso, pues, la tierra que nos interesa a nosotros, la tierra de Israel, estuvo siempre entre los del norte, llamados los Seleucidas, por la familia del señor Seleuco, y los del sur, llamados Ptolomeos. De eso habla proféticamente el libro de Daniel. Bien, entre los Seleucidas, los del norte, hubo un señor que se llamó Antíoco. Bueno, hubo varios reyes Antíoco, tanto que hubo uno famoso, Antíoco IV Epífanes, que es conocido porque este señor hizo un sacrilegio, metió una imagen en el templo y sacrificó un animal inmundo, un cerdo, lo sacrificó en el templo de Jehová. Eso provocó una revolución, una revuelta en la tierra de Israel, que fue liderada por unos muchachos llamados los Macabeos. Ellos armaron una revolución para liberarse del imperio precisamente de Antíoco IV Epífanes, que es esa abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque ese imperio, el imperio de los Seleucidas, les dije, había varios reyes que se llamaron Antíoco, y ellos acostumbraban construir ciudades y colocarle el nombre de ellos. Entonces, en honor a Antíoco, fundaron varias Antioquías. En Colombia hay un departamento inmenso que se llama Antioquia. Sí, es de lo mismo, ¿no? Vienen de allá, de esa región. Hay muchos judíos por allá, o por lo menos de ascendencia judía. Entonces, había varias ciudades llamadas Antioquía. Ya les dije que a la Biblia menciona dos en el Nuevo Testamento: Antioquía de Siria, que es la que vamos a hablar ahora, y Antioquía de Pisidia. La Antioquía de Siria estaba fundada a orillas de un río llamado el río Orontes, y fue una ciudad bien diseñada. La diseñaron en forma de cuadrícula, como conocemos las ciudades así, bien, o sea, una ciudad bien diseñada, bien bonita, dicen.
los que han escrito la historia. No la conozco todavía, de pronto vaya un día de esto y le cuento si es verdad, que es bonita, pero dicen que era muy bonita, esa ciudad es muy grande. Y en la época en la que se escribió el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles, era la tercera ciudad del Imperio Romano más poblada. Solamente le ganaban en población Roma y Alejandría. Alejandría era la ciudad más importante de Egipto, ¿no? Entonces solamente Roma, Alejandría tenían más gente que Antioquía. O sea que era una ciudad muy grande. La tercera ciudad del Imperio Romano en población. Entre esa población obviamente había gente de muchas nacionalidades, porque en el Imperio Romano lo característico era que pues la gente viajaba mucho. Así que en la ciudad de Antioquía había mucha gente de diversos lugares. Y el idioma que en esa época se hablaba para relacionarse entre diversas culturas, llamémoslo el idioma internacional, pues era el idioma griego, como lo es hoy el idioma inglés, ¿verdad? Es el idioma que se usa en el mundo para relacionarse entre la gente de diversas culturas. No hablan español y chino, pero pueden que hablen inglés, entonces en inglés se relacionan. Así también era en esta época, seguramente que en esa ciudad cosmopolita como era Antioquía de Siria, en la que vivía gente de muchas nacionalidades, pues hablaban diversos idiomas, pero se entendían con el idioma griego. ¿Ok? Bien, eso nada más de introducción para la ciudad de Antioquía. Ahora, la Biblia nos cuenta que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los demás hermanos, por causa de la persecución que hubo cuando mataron a Esteban, salieron. Pero también dice la Biblia que ellos por donde iban predicando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero hay una cosa particular en ese predicar del Evangelio, que la mayoría de hermanos que se fueron, como eran judíos, como eran de Jerusalén, solamente se relacionaban con judíos. Entonces ellos llegaban a los suyos, a la sinagoga, a sus familias, a sus allegados, y nada más hablaban entre ellos, seguramente en idioma arameo, y ahí compartían la palabra del Señor. Por eso ahí no hablaron a nadie más, sino a los judíos. Pero como en el caso de Felipe, por ejemplo, Felipe se atrevió a hablarle a los samaritanos, que no eran propiamente judíos, y se levantó una iglesia de samaritanos. Ahora aquí nos cuenta de unos hermanos que eran de procedencia extranjera. Eso de todas maneras ayuda un poquito porque tienen como la mentalidad un poquito más abierta y no son tan cerrados, tan estrictos. Probablemente ellos hablaban mejor el griego, seguramente que sí lo hacían. Los hermanos de Chipre, una isla en el Mediterráneo, y de Cirene, una ciudad que queda al norte de África, pasando el Mediterráneo. Desde Roma está la ciudad de Cirene, una ciudad importante en esa época en la historia del Nuevo Testamento. Cirene. Bien, estos hermanos de Chipre y de Cirene, como no tenían tantos prejuicios en su cabeza, como ya estaban un poquito más liberados, digámoslo, de la parte cultural, idiomática, fácilmente entonces se les ocurrió compartir el Evangelio a los que no eran judíos. Cuando ahí hablan a los griegos, no se refiere a que fueran griegos de Atenas y de Esparta o las ciudades de por allá, sino que eran gente que hablaba el idioma griego. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Y las hermanas cómo van? ¿Vamos bien? Bueno, está bien. Entonces sigamos. Entonces esa ciudad era muy grande, tenía gente de muchas nacionalidades y por supuesto eran judíos también, pero los hermanos que llegaron a esa ciudad, había unos que hablaron nada más con judíos, pero unos de Chipre y de Cirene se les ocurrió predicarle la palabra de Dios a los de habla griega. Con la sorpresa que leímos, que la mano del Señor estaba con ellos, o sea que era como de parte de Dios esto, y gran número creyó, o sea creyó un gran número de griegos, de gente que no eran judíos, creyeron la palabra de Dios. Bueno, de la ciudad de Antioquía, dicen algunos historiadores que era Lucas, el llamado el médico, el que escribió el libro de Hechos, se convirtió, cuentan algunos historiadores,
en la ciudad de Alejandría, siendo ya adulto. Y Lucas no era judío, Lucas era gentil, o sea, no tenía sangre hebrea. Y se convirtió precisamente en esa ciudad de Antioquía. Y la palabra Antioquía había aparecido antes en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros estábamos leyendo en el capítulo 6 la elección de los diáconos, ¿recuerdan? Allá aparece uno que se llama Nicolás, un hermano llamado Nicolás, que dice: Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Saben ustedes qué significa la palabra prosélito? ¿No? Prosélito significa que es judío, pero de religión nada más, no de nacimiento. O sea, él antes era gentil, él no nació siendo judío, él era un griego, un gentil, pero se convirtió al judaísmo y se mandó a circuncidar. Entonces llaman a ellos prosélitos. Ese prosélito se llamaba Nicolás y vea, ya se había convertido al Señor y en la ciudad de Jerusalén fue nombrado entre los diáconos para servir allí en las mesas. Muy bien, todo esto es nada más una parte cultural, una parte histórica. Sin embargo, nos sirve a nosotros para hacer una reflexión hasta ahora. Hay un poquito más para ver, pero vamos a analizar lo que hasta ahora hemos dicho. Nosotros somos hispanos, hablamos por supuesto el idioma español, que entre otras cosas es uno de los más difíciles del mundo. O sea, si hablamos español, podemos hablar cualquier idioma. Si aprendimos español, que de verdad es de los más difíciles, podemos aprender hasta mandarín, que es el idioma de los chinos, que también dicen que es difícil. En cambio el inglés, dicen los que saben inglés que es fácil. Bueno, los que estudian idiomas dicen que es muy fácil el inglés. Así que si aprendemos el español y aprendimos a hablar español, también podemos aprender a hablar el idioma internacional, que es el... Uy, hermanos, ustedes no están conmigo acá, y son nada más 4. El idioma inglés. Para poderle hablar a la gente que vive en esta ciudad en la que vivimos nosotros, con la que a diario nos encontramos, dígame usted, hermano, con gente de qué nacionalidades se ha encontrado. Hispano, inglés. Pero de gente de qué partes ha conocido usted que no sean hispanos. Los filipinos. ¿Filipinos? Ok. ¿Qué más? Hindús. Los Muy hindúes bien. y los nepaleños. Nepales. Nepalés. Muy bien. ¿Y usted, hermano? ¿Con gente de qué naciones se ha relacionado aquí en esta ciudad? ¿Judíos? Ok. ¿Ah? Renovado. Judíos, ok. ¿Y usted, hermano? No voy a decir. Bueno, ustedes pongan atención, hermano. ¿Con gente de qué naciones ha hablado usted aquí en esta ciudad? Que no sean hispanos, o sea, que ha visto así. Usted que tiene bastante tiempo. Judíos, ¿Qué más? griegos, Griegos, ok. italianos, Italianos, muy bien. ¿Qué más? francés, Franceses, ok. No me he encontrado con ninguno todavía. Hacemos. Yo creo que hindú, coreanos también hay por aquí. Ok. Bueno, fíjense, hemos hablado de nepalenses, ¿será? Filipinos, judíos, hindúes, ¿usted me dijo qué más? Franceses, me dijo italianos, coreanos, ¿verdad? Bueno, añadámosle a eso rusos, con los que yo he hablado, rusos, gente de Brasil también, ¿verdad? ¿De Pakistán? Ok, de Pakistán. Allí donde vivimos hay gente de Nigeria, de Kenia, de Tanzania, que vea todas las nacionalidades que hay, ¿verdad? Y seguro que hay más con quienes no nos hemos relacionado. Ok, vean, los brasileros, los filipinos, los tailandeses, los nepalenses, los kenianos, los nigerianos, los
camerunenses, también he hablado con gente de Camerún, sí, son de África, los italianos, los franceses, todos ellos, los rusos, no hablan español, ¿verdad? Pero ¿qué idioma hablan ellos? Así que para poder charlar con ellos algo tendremos que decirle hello, por lo menos, hi, y algo, porque no nos van a entender seguramente, a menos que hayan estudiado español. Pero el idioma para llegarle a ellos es el inglés, que es el idioma internacional. Así como en esa época era el idioma griego. Pues nosotros tenemos culto en español, gracias a Dios. Nosotros aquí nos relacionamos en español, predicamos en español, no hay ningún problema, yo no hablo inglés. Así que, pues, no me puedo conversar fácilmente con esa gente, pero sí tenemos que hacerlo por la tarea que tenemos por delante, que es la evangelización, la predicación del evangelio, porque los filipenses, los nepalenses, los africanos, los europeos, todos de las naciones que hemos dicho, también están necesitando la salvación, también están necesitando conocer a Jesucristo, no únicamente los que hablan español, también los demás. Entonces nosotros tenemos que como que abrirnos un poquito, hermanos. Tenemos que abrir nuestra mente un poquito y mirar la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Sabe que yo miré en la estadística en internet que en esta ciudad, acá donde vivimos, Windsor Mill, donde estamos nosotros, solamente el 2% de la gente es hispana. O sea que hay un 98% de gente que no habla español, hablará otros idiomas. En la ciudad de Anápolis, de donde también vienen algunos hermanos, el 18% habla español. De todas maneras es una minoría. Hay un 82% que no habla español. 98 aquí, 82 ya es la gran mayoría. La gran cantidad de gente está necesitando que les prediquemos. Tenemos que hacerlo, pues por supuesto, en su idioma. O no en el de ellos, sino en el que nos podamos relacionar, en el inglés. Esta gente se atrevió a hablarle en griego a los que estaban necesitados del evangelio. Y entonces era la voluntad de Dios que eso ocurriera, y ellos creyeron la palabra del Señor. Ellos creyeron la palabra. Y gran número se convirtió al Señor. Usted no sabe, hermanos, si tal vez un gran número de ingleses, o sea, de habla inglesa, pueden ser americanos, pueden ser nepalenses, pueden ser africanos, franceses, coreanos. No sabemos, pero tenemos que predicar la palabra, tenemos que llegarles a ellos y atrevernos. Es como romper un paradigma, así como ellos lo hicieron, rompieron ese paradigma, pero la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó la palabra de Dios. Hermanos, yo les estoy diciendo una vez más, les voy a repetir, tenemos que predicar la palabra de Dios a los que no hablan español. Hay un 98% aquí donde vivimos que no habla español. Allá en Nápoles un 82%. Tenemos que predicarles a ellos. También a los de habla hispana, pero por supuesto también a los de habla inglesa. Así no sean americanos, pero cuando aquí habla de los griegos, les dije ya no eran nada más griegos. Era que hablaban ese idioma y se relacionaban con ese, pero eran gente de muchas partes, porque era una ciudad cosmopolita. Por eso les conté un poquito de la parte cultural e histórica de esta ciudad. Hagámoslo, y no sabe usted si la mano del Señor esté en este proyecto con otros, seguro que lo va a estar, y gran número de personas que no hablan español se convertirán también al Señor. Y se convertirá esta iglesia como una iglesia de Antioquía. No hemos empezado a estudiar lo que ocurrió en esa iglesia, pero lo que ocurrió en esa iglesia fue algo muy importante, muy importante. Esta iglesia fue de las más importantes en la época del Nuevo Testamento y en la época posterior al Nuevo Testamento. Esta iglesia incluso tiene trayectoria o historia con lo que usted y yo creemos. Usted y yo creemos una doctrina que no la cree la mayoría de cristianos. ¿Cuál doctrina es? La llamada unicidad de Dios. Así la conocemos nosotros. Es una doctrina sencilla que enseña que solo existe un Dios, único e indivisible, y que Jesucristo es ese único Dios manifestado en carne. ¿Ya? Jesucristo no es parte de Dios, sino ese único soberano Dios. Esta iglesia de Antioquía se va a conocer porque de allá surgieron algunos líderes de esta creencia, la creencia unicitaria. Nuestra forma de interpretar la palabra de Dios es más de la escuela de Antioquía. O sea, nuestra forma de interpretar la palabra no es alegórica,
como es la que se va a desarrollar en la ciudad de Alejandría. En Alejandría van a haber exponentes de la palabra de Dios, pero que van a hacer interpretaciones alegóricas, o sea que van a poner mucha imaginación en el significado de las palabras en la Biblia. Y de allá también van a surgir, de Alejandría, los primeros exponentes de la doctrina trinitaria, como Tertuliano, Orígenes de Alejandría. Entonces esa gente va a venir de allá, de esa escuela, de esa parte, no de Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía tuvo una característica muy, muy sobresaliente. Además era una iglesia misionera, se convirtió en una iglesia misionera. En otro mes hablaremos más de la iglesia de Antioquía, porque les digo, nada más les decía en la introducción hoy. Pero de allá fue que el Señor llamó a Pablo y a Bernabé para ir a los viajes misioneros. Esta fue la iglesia que envió a esos hombres 3 veces a hacer los recorridos y a establecer iglesias en las diversas ciudades de Asia Menor y de Europa incluso. Entonces la iglesia de Antioquía es una iglesia muy especial, muy particular. Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes culturas. La mano del Señor está sobre ellos. Vamos a estudiar varias características de esa iglesia. Entre esas, es una iglesia generosa, también ofrenda para los necesitados. Ahí ustedes lo van a poder ver. Pero de ahora en adelante, ustedes cuando vean Antioquía, en el libro de Hechos, presten atención. Vamos a seguir hablando de esto. Y quiera Dios que podamos tomar, como dije, el ejemplo de esta iglesia de Antioquía, y que el Señor pues nos bendiga también a nosotros de manera especial, y no solamente sean los pocos hispanos que hay acá, sino también los de habla inglesa, de diversas nacionalidades. Qué bonito, y es un sueño que tengo, poder ver aquí gente por lo menos de 10 o 15 nacionalidades, aquí reunidos entre nosotros, compartiendo en comunión y pues siendo parte de la familia de Dios. Amén. ¿O ustedes quieren solamente gente de habla hispana? No tiene que ¿Verdad? Jesucristo no murió solamente por los hispanos, Él murió por todo el mundo, y tenemos que predicarle el evangelio a todo el mundo. No piense usted que yo soy en contra del español, le digo que a mí me gusta mucho el español, y antes le digo a los hermanos que tenemos que transmitir el español a las nuevas generaciones, porque la nueva generación se está olvidando del español, tenemos que conocerlo bien. Además se habla en el mundo más español que inglés, sépalo. En el mundo hay gente que habla más español que inglés. Después del mandarín, porque en la China hay mucha gente, el segundo idioma más hablado en el mundo es el español. Así que no vamos a olvidar el español, pero tenemos que llegarle a los que no hablan español. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el otro idioma, en el idioma inglés. Esta gente hablaba arameo, eran judíos, pero para poderle llegar a los hermanos de Antioquía y fundar una iglesia en Antioquía, tuvieron que hablar ¿qué idioma? Griego. Y la gente se convirtió y La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore, nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.